Julio, nos reunimos en enero del 2023, ¿verdad? En esta misma oficina nos reunimos. Me acuerdo que Zenith vino contigo, entraste a los Estados Unidos, te entregaste porque tienes miedo de regresar a Nicaragua. Tú fuiste parte de la Marina en Nicaragua, si mal no recuerdo. Sí. Okay. Y hubo una situación de persecución y por eso decidiste marcharte del país, ¿correcto? Así. Y no solo eso, sino que cuando fuiste a México, ¿qué pasó en México? Diversas cosas, montones, groserías y... Que también tuviste... Te raptaron, ¿no? Tuve... ¿Cuánto tiempo? Como 42 a 40, casi 50 días encerrado. Raptado. ¿Cómo se dice? Secuestrado. Secuestrado. O sea que no solo tú tienes que huir de Nicaragua Claro. por cuestiones políticas, sino que cuando estás buscando a través de esos países que estás transitando protección para llegar a Estados Unidos, también te secuestran en México. El riesgo de vida y todo eso es algo que es difícil. Y hay que hablar de esto porque muchas veces las personas que no pasan por esto, o sea, el mundo entero, ¿verdad? La mayoría de las personas no entienden lo que significa estar siendo perseguido por algún país, sea de Latinoamérica, de Europa, de Asia, porque esto ocurre en el mundo, esto es a nivel internacional, en diferentes países. Y por eso es que tú llegas a Estados Unidos, te entregas y solicitas asilo. Y cuando nosotros nos reunimos en enero del 2023, ya tú habías sometido tu asilo. Sin embargo, llegas a nuestras oficinas porque ya te habían trasladado a corte. Tú sometiste tu asilo al centro de inmigración y te trasladan a corte, ¿correcto? Sí. Y estas palabras fueron las que se me quedaron a mí en la mente cuando Julio y yo nos reunimos. Él dijo: yo pienso en mi familia y quiero arreglar mi situación. Necesito mi permiso de trabajo y mi seguro social para poder trabajar y ayudar a mi familia que están en peligro en mi país. No solamente es un problema que él tiene o tuvo, continúa teniendo, sino que también su familia obviamente se ve afectada con esta situación. Y te tengo una buena noticia, Julio. Esas palabras hicieron eco y claro, tus actuaciones y la ayuda de Zenith también tienen un resultado positivo, y tanto tu permiso de trabajo como tu seguro social están aquí. Aquí está tu permiso de trabajo No. y tienes 5 años con él. Wow. 5 años. Y el seguro social que lo vamos a abrir un ratito. Así que esas palabras de que él piensa en su familia y necesita su permiso de trabajo, hoy tienen un final satisfactorio. ¿Cómo te sientes, Julio? Agradecido primeramente con Dios, con el esfuerzo de ustedes como personas, aparte de su guía profesional, profesional, que son el equipo de trabajo, e igualmente con Zenith, que me ha ayudado un montón. Pues agradezco mucho porque estas son documentaciones importantes para alguien como mí, como personas de que están necesitando, las personas de que están en un estado tal vez peor que lo que pasé yo, o no sé, o tal vez sería el mío lo peor, pero se necesita dedicación y también paciencia. Y pues agradeciendo todo, muchísimas gracias, más bien. Gracias a ti y gracias a Zenith, porque Julio tiene un ángel y se llama Zenith. Él fue el que lo trajo aquí. Te agradezco, Zenith, por la confianza. Julio, por seguir los consejos de Zenith. Siempre me gusta hacer un contraste entre lo que sentíamos y lo que sentimos ahora. Porque lo que tú sentías, lo sienten muchas personas allá afuera ahora mismo. Y a diferencia de ti, que tuviste
un angelito que te iluminó y te dijo vamos al sitio correcto para que tú puedas resolver. Hay personas allá afuera que necesitan entender el proceso. Número uno, en dónde están parados y por qué sienten lo que sienten y qué hacer, ¿verdad? Con toda franqueza y honestidad y con toda verdad, recuerdo, Julio, dime qué sentías hace 2 años atrás cuando llegaste aquí, que te dicen, bueno, ahora estás referido a corte y estás en proceso de deportación. No, cualquiera lo primero que siente es, ¿cómo explico esta palabra? Miedo o angustia, puede ser, porque, ok, les cuento algo muy importante. Cuando yo salí comenzando noviembre del 2021 en Nicaragua, ¿verdad? Y todo ese proceso de venir partes sin zapato, porque no traes un par de zapatos, con los pies dañados, caminando 12, 14 horas, descansando en montañas, en veredas, espinado, bebiendo, tomando agua de charcos, de lagunas que beben vacas, caballos y todo eso, sin comer. Pasar que te deporten de México de nuevo a Guatemala, volver a entrar, es un proceso grande. Y luego... Y doloroso. Y doloroso, incluso sin dormir, que te persiga la policía, sabes que hay carteles, que en el comienzo de tu camino, lo único que tú vienes allí es que pidiéndole a Dios que no te pase nada. Pero hay personas que no tienen la misma suerte que uno. Unos vienen con parol, por avión, otros vienen con coyotes, los traen directo. Y otros no llegan. Y otros no llegan. Otros se mueren. Y otros, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Recuerdo cuando yo me subí al tren, era aquel montón de gentes y bueno, nos trepamos como 70 creo. Y no había dónde, yo me trepé arriba y me metí a un vagón. Ese vagón había cargado como un material como, no sé, como carbón, algo así. Y todos los que yo miraba solo se le veían los ojos, los dientes blanquear y eran negritos. Y bueno, así salí yo porque cuando yo me bajé de ese vagón, que el tren se paró era porque estaba en la retención. Y nos tiraron, dice, hay policía adelante. Y nos tiramos, comenzamos a caminar. Eso me duró desde el 6 de noviembre que yo entré hasta comenzando febrero a migración. Incluso en eso pasé 47, más no recuerdo, por ahí 47, 50 días secuestrado. Que fue, yo les explico cómo pasó. Cuando llegamos a la Ciudad de México había alguien que dijo que los traía a Monterrey. Y bueno, en lo que con todos los que estamos ahí que pudimos juntar algo de dinero, bueno, yo no traía, pero la gente cooperaba y los familiares y etcétera, eso. Y mi hermana, la que está exiliada en Costa Rica, me mandaron, recuerdo como que fueron como $240, algo así, me parece, pero para ajustar. Y fue un engaño. Nos entregaron al cartel, que es el que no mira Reynosa, sino que mira, no mira Monterrey, sino Reynosa. Y de ahí no sabíamos que a dónde estábamos. Estábamos en una bodega, perdidos. O sea, le piden dinero para liberarlos. Para entregarnos a migración, supuestamente, llevarnos a la frontera. No, y esto es las personas que están trasladándolos ustedes. Exacto, incluso hasta la ley, porque ahí la ley paró el vehículo que nos mandaron a nosotros y nos dejaron ir. Y después de ahí se desvió, nos llevaron ahí a esa casa, dice aquí los van a estar recogiendo. Ok, y de esa casa ahí solo nos sacaron a 24 de nosotros y nos llevaron a otro lugar. El resto que se quedaron, me imagino que es los familiares pagan por ellos y etcétera. Jale, allí. Y dame un segundito porque hay que explicar que lamentablemente
en toda esta actividad de coyotes, de personas cruzando, de lo que es la inmigración subterránea, existen varias actividades adicionales y estos grupos delictivos muchas veces no solo cobran por ese servicio de transporte, sino que luego, cuando están justamente antes de entrar a la frontera, secuestran para tener, como dicen por ahí, una segunda mordida a la manzana, para obtener un ransom o un pago, ¿verdad? Llaman a los familiares muchas veces pagan, y lamentablemente yo he tenido clientes con familiares que nunca han aparecido. Y ahí es donde existe un tercer negocio, que lamentablemente es el negocio más vil que yo considero, y es el de los órganos, ¿verdad? Si son niños, lamentablemente, el de la prostitución infantil. Wow. Y esta es la realidad de las fronteras. Y no debemos perder de vista que los seres humanos que se atreven a cruzar una frontera en cualquier lugar del mundo, lo hacen, número uno, sin saber a qué se van a enfrentar, porque las personas que les ofrecen ese servicio no les son claros, no les ofrecen información para que ellos puedan tomar una decisión informada, sino que les dicen, no, tú vas a llegar allí y todo va a estar bien. Y número dos, aun cuando se imaginan o lo han vivido ya porque los regresaron, lo vuelven a hacer por la necesidad. Y me tomo este momento para explicar esto, porque tiene que haber una conciencia en el mundo en donde los seres humanos entiendan, toda la persona tiene derecho fundamental, todas las personas, todos los seres humanos tenemos derechos fundamentales inherentes a nuestra naturaleza de ser vivo, de sobrevivir, alimentarnos y seguridad. Y cuando estas personas se atreven a tomar esos riesgos y dejan muchos de ellos sus vidas en un desierto, en un río, en un mar, perdidos, es porque están defendiendo derechos con los que nacieron. Derechos que muchos países lamentablemente no han encontrado la manera de defender. Inclusive muchos países lamentablemente hasta cooperan con estas actividades delictivas. Y lamentablemente Julio, como muchos, ha sido víctima de todo esto. Y por eso yo creo muchísimo en el trabajo y lo he hecho mi misión. Personas que logran llegar a los Estados Unidos y han sido abusados en sus países o en cualquier otro país por cuestiones políticas, por cuestiones de nacionalidad, por insuficiencia gubernamental, deben de tener una protección. Cuando te sueltan, o sea, que tú dices que trasladan a 24 personas, ¿qué pasó? Cuando los trasladaron a nosotros, nos cambiaron de donde los llevaron. Dice, ok, ustedes van con otras personas, nos mandaron. Y fue cuando los trasladaron de Monterrey a Reynosa, en otro lugar. Me di cuenta después cuando el que me entregó a migración, que nos soltó, o sea, de buen corazón, que nos ayudó, que Dios se lo va a pagar y multiplicar a él por ayudar a cuánta gente, personas de las que quieren entrar y todo eso. ¿Militar? Sí, era policía de migración, un oficial de migración. ¿En México? En México, en la frontera. Nos llevaron a ese rancho, de ahí a meterlo a una bodega, de ahí no salíamos, y de ahí fue cuando ya nos dimos cuenta que estábamos secuestrados, porque se escuchaban los lloros a otro lado y los gritos, que donde estaban torturando gente y grabando en grabaciones, y le decían... Esas grabaciones me imagino para enviárselas a los familiares. Claro, a los familiares, mira, aquí está tu tal, le cortaban un dedo, sin dedo, le arrancaban las uñas, y entonces te damos tanto tiempo que incluso, bueno, cuando a mí no se me olvida, para el 24 de diciembre
yo estoy encerrado ahí y sin teléfono, sin nada. Y entonces llegó alguien y me dice, levántate de ahí. Y oscuro, yo salí afuera, yo pensé que estaba de noche y salí afuera y, y era de día, eran las 11. Le digo, ¿cuánto tengo derecho para hacer una pregunta? Me dice, ¿qué quieres ahora? Y me dijo la palabra, pues, y todo eso. Le digo, ¿puedo saber qué hora es? Entonces me dijo, porque lo has pedido de buena manera, son las 11, me dijo, de la mañana. ¿Y te sacaron para qué, Julio? Y entonces me sacaron afuera y me dice, camina. Me llevaron para atrás, así, en una sala donde están todos allí con cocaínas, en drogas y aquí pocos, habían como, no sé cuántos, más o menos alrededor de unos 20 con armas, AKs y todo eso, haciendo el papel de ellos, pues. ¿Qué sentía? No, ya, encomendarse a Dios o la muerte, sentir pavor, miedo, porque y de ahí donde están todos ellos, tú los ves con los ojos hinchados de tanta droga, con las AKs y te llevan allí y lo primero que te dicen, coge el teléfono y marca a tu mamá. Y cuando le dicen a mi mamá, mira, vamos a sacar a esta gente en 3 días, necesitamos que deposites $9,000 por él. ¿De dónde saca alguien no, de y Nicaragua cuando, $9,000? cuando me dicen eso, $9,000, yo quiero interferir y que voy a interferir, nada. Ese es el cartel. Es un cartel o sea, son gente malas, pues, donde, como, Que tienen sus negocios y claro, van a... como cuando, un ejemplo, tú te metes a un rastro, donde tú ves 6 personas, 10 personas con cuchillos y todos, y miras a degollar animales, y acá caen muertos, solo los quejidos igualitos es igual, como matar a un animal, una persona, sin nada, es un miedo. Entonces, ya mi mamá llorando y todo eso, le digo, mamá, si puedes comunicarme mejor a mi hermano o a mi papá, porque y para una madre es duro. Eso la destruye. Entonces llegó mi hermano y me dijo, Ala, dice, estamos en grave problema, yo no puedo resolucionar esto, dice, déjame hablar a mi papá. Y no estaba mi papá, me le dieron 2 horas y damos 2 horas para que llegue él para hablar, dice. Y entonces, hora es hora. Ya me quitaron de allí, cortaron el teléfono, lo quebraron el teléfono, automáticamente quiebran la línea, ellos, y ya. Y lo vuelan a un cesto de basura. Ya me apartaron a mí, me llevaron de nuevo para allá, me volvieron a poner las cosas porque lo vendan a uno, claro. Y no tiene derecho uno cuando entra ni ver ni para allá ni a un lado, no puedes nada, te llegan, te sientan ahí, te quitan la venda. O sea, ya me pusieron esa vez, de regreso no fue venda, sino que me metieron como, no sé, un costal, algo así, una ropa. Y ya, ¿qué iba a hacer yo? Ya yo ya estaba, imagínate, llorando. Y entonces, y las palabras aquellas, o te callas, o qué piensas. Y bueno, ya yo nací en gritos, pero las lágrimas, aunque uno pues, en el país de uno está acostumbrado, la mayor parte del 70% de los jóvenes le trabajan al Estado, son del ejército, de la marina, de los jóvenes. Igual entiendo que como los de Cuba, que también todos los jóvenes van al ejército, así que igual en Nicaragua es el mismo régimen. Ya me metieron de nuevo allá y fui allá. ¿Tú tenías miedo de que como tú habías sido de la Marina, ellos lo sabían o...? No, eso no le importa a ellos. Eso no le importa. Alguien indefenso, aunque sea un mercenario y tenés 40 militares al par con armas, bombas y todo, y no, ¿qué hace uno? Nada. Y amarrado, ¿cómo? Claro. Entonces, 5 minutos de las 2 horas, completos ellos llegaron, me sacaron, me volvieron a checar la cabeza y ya me llevaron de nuevo. Ya estaba mi papá allí y dijo, ok, no puedo conseguir esa cantidad de dinero porque nosotros somos de bajos recursos y 3 días.
Entonces dijo, eso te damos 3 días. Eso fue difícil, ir al banco, perder la casita de mi papá, de mi mamá, porque es de mi mamá. O sea, ellos empeñaron Y la casa. todo. Hasta gracias a Sanit que me ha apoyado y bueno, y trabajos que he logrado hacer en este país, pues se logró liquidar. Pero de los $9,000 se pagaron 7,600, que fue lo que ajustaron. Y entonces de los 7,600 ya me metieron a mí en una camioneta. Cuando me metieron en una camioneta, la camioneta... ¿Y te dijeron que sí te iban a sacar o...? No, más solo a nosotros nos sacaron 7. El resto, no sé, Dios los haya guardado siempre donde están o se salieron con vida o algo. 7 nada más. 7 nada más y una... Y 7 porque pagaron, la familia Me pagó. imagino que sí. ¿Te Me imaginas? imagino Porque que tú sí. no, o sea, tú no puedes tener contacto con ellos, tú no hablas con Claro, y yo no ni tampoco los conocía a ellos y otra. Bueno, nos metieron en una minivan y nos fueron a tirar en una carretera limpia. Pero eso fue así, tirándonos nosotros así, socado así. encapuchados. Ajá. Nos soltaron, nos tiraron y nos dijeron no se muevan de aquí. O sea, no se muevan. Pararon la van allá y nos regresaron caminando. Como, qué sé yo, como unos 300 metros para atrás. Entonces dijo, no se muevan de aquí, y aquí van a estar, son libres, ustedes pueden hacer lo que quieran, dice, regresarse para su país porque aquí no pueden hacer nada, dijo el hombre. ¿Y tienes idea en dónde los dejaron? O sea, en el mismo Reynosa, pero qué sabe uno, o sea, uno no conoce el lugar o algo. Y pues yo solo escuché que él hizo que las llantas de la minivan como que se rebalaron, eso sí, y dije yo, estos se fueron, entonces me quité el saco, ya no había nadie, ya se habían ido ellos, solo mire que estaba la polvalera, el desierto completo. Ya le dije a los muchachos, aquí no hay nadie, le digo a ellos. Pero eso fue así, como entre 5 minutos que estábamos en eso, que no hay nadie, llegó la migración. Llegó la patrulla de migración y dice, vámonos para ¿en 5 minutos? Sí, Llegaron rapidísimo, rápido. rapidísimo. O sea, Entonces, que están conectados. claro, es por eso. Desde un principio, cuando nosotros los llevaron, migración nos paró a nosotros. Y nos encerraron en Monterrey. Y los dejaron ir, pues. Llegamos a Monterrey, de donde los movieron de ahí a otro lado. También la policía los paró y los dejaron ir. Cuando ellos nos sueltan a los 7 que quedamos ahí, volvieron a llegar. O sea, mientras tú estabas encapuchado en el auto, en la minivan, ¿ellos fueron interceptados por la policía? No, ellos nos soltaron, nos dijeron no se muevan acá. Uh-huh. Cuando yo escuché que la camioneta Se fue. yo me descubrí, le dije a ellos, oye, Y no en hay 5 nadie. minutos apareció Claro. Inmigración de México. De México, exactamente. Eso fue Es una conexión entonces claro. entre Calter y Se podría y la migración. asumir Sí, que hay sí, una claro. conexión, Entonces nos agarraron y ya. que no se sabe, Sí. pero Y nos podría fueron a ser. entregar a migración, directo a migración. Llamamos a migración, de ahí dijeron, vamos, lo llenaron un papeleo y todo eso. Y eso sí, de 2 días. O sea, que prácticamente ellos lo que te dan es un pedazo de pan cortado así, con un poquito de huevo revuelto, medio frito. Eso es todo, un tiempo por día. Una comida al día. No es comida, es un pedacito de pan así. Sí, una ración Me pequeña imagino al que, día. me imagino que de un trozo de pan así le han de dar como a 10 personas. Y de algún huevo a algunas 4 personas, porque son pedacitos. Sí, Y te dan una botellita, un vasito de agua así, en un vasito. Ok, y nos llevaron a migración, llegamos a migración, nos hicieron el papeleo y dice, van de viaje, van de nuevo para Honduras, para Guatemala. O Deportados sea, ahí por- los deportan Claro. en 2 días. Sí, de ahí el mismo momento para Guatemala. Después que tu Después- familia hace todo eh, el esfuerzo de pagar el exactamente, rescate, claro. tú te arriesgas, te secuestran y Así te mismo, deportan. así mismo, migración, ahí nomás lo deporta uno para el país de... ¿Te hacen por alguna donde- pregunta? ¿Por qué estás Nada, usando? nada. No. te hacen un miedo creíble como aquí en los Estados Unidos No. que les hacen preguntas de por qué estás entrando al país, si necesitas alguna protección? Nada. No.
Ahí vienen, le hacen el papeleo a uno y luego de ahí ya te dice, ok, nos montaron unas busetas, busetas de los 7, incluso, bueno, habían los 7 de nosotros y 6 más que estaban ahí y otros busetas. Y te envían a Guatemala y tú No, regresaste. lo envían al aeropuerto. Lo llevan al aeropuerto de Reynosa, lo llevan a Monterrey al aeropuerto. Y de Entonces, Monterrey me dijiste a Guatemala. De Monterrey ya lo montan en el avión, directo a Guatemala. Y de deportados. Guatemala es que tú regresas nuevamente. No. Entonces, ¿qué Guatemala pasa? a Nicaragua. Les cuento la historia. ¿Qué pasa cuando y los montan en el minivan? El oficial que iba allí fue el que nos ayudó a nosotros. Cuando, digamos, el oficial va así, dice el oficial, ¿ustedes ven aquello que se ve allá? Dice. Se miraba así como una hondonada. Así. Ese es el río que todos los que tienen el sueño americano y se quieren cruzar. Pero Y este es el oficial que te va a llevar a Monterrey. Ese es el que los mandaron a Monterrey. Los otros que nos fueron a entregar ahí, yo no supe de ellos nada, ni sé, pues. Uno y en show. Y te habla del río, ¿con qué intención? ¿Los suelta ahí? Exacto, eso es lo que les quiero decir. Entonces dice, ustedes ven aquello, dice, vamos a pasar en un lugar, dice el oficial, vamos a pasar en un lugar donde yo voy a cambiar el van que los van a meter al autobús. Entonces dice, detrás del autobús yo voy a parar en un muro. En ese muro que está donde va a estar el autobús, dice, yo voy a abrir la cajuela, la compuerta de la minivan. Y ustedes pásense el muro, crucen el muro, que por cierto el muro era dañado, todo eso. Y de allí está 400 metros. Si logran llegar al río y ustedes se pasan el río, son libres. Porque mis compañeros no lo van a dejar ir, dice. Y entonces, que ya sabíamos nosotros, y solo una muchacha que saber si pasaría, o no sé, con una niña. Una muchacha que andaba con ustedes, Sí, con una niña. y ella, antes, digamos... O sea, entonces, tú me estás diciendo a mí, Julio, que tú fuiste deportado, entre comillas, claro. pero en el proceso de llegar al aeropuerto, oficiales mismos de inmigración les dan indicaciones para que ustedes puedan... Ese oficial, el único oficial, él dijo, otros oficiales no hacen esto. Okay. Entonces dijo, es la única oportunidad, porque esto casi no se ve aquí, dice, pero conmigo se han visto, dice, yo ayudo a la gente porque yo tengo familias en Estados Unidos, dijo él. Exacto, cuando el minivan paró, ya estaban los otros también, y los buses, están los otros oficiales que están agarrando a la gente, son como 4 oficiales. Y entonces él llegó, dio la vuelta, abrió el minivan, tras que él abrió el minivan, que yo fui el primero que me tiré. Te volaste. Y corrí, detrás mío corrieron los otros, y llegué al río y nos brincamos al río. Y bueno, de allí, dice él, que Dios los bendiga, dice. Y los otros oficiales solo quedaron viendo. Los de migración, los otros solo quedaron viendo, no los siguieron. La muchacha que venía caminando sí la detuvieron, o sea que yo miré que se paró, no fue que la detuvieron, porque los oficiales gritaron, los otros. Él gritó también, pero él nos había dicho que, ¿verdad? Entonces la muchacha se detuvo, en cierta parte se detuvo, y imagino que han venido donde ellos o algo, pero ya yo me tiré al río. De ahí pues ya, ahí yo fue le que di gracias a Dios. cruzar a Estados Unidos. Exactamente, yo desde un principio cuando ya llegué a migración dije, bueno, voy para mi país, no hay problema, llamé a mi familia, me soltaron, yo estaba bien. ¿Qué palabra o frase describe este proceso desde que te fuiste de Nicaragua hasta que cruzaste esa frontera? Inclusive hasta ayer que no tenías este permiso de trabajo. Es como digo, un milagro de Dios. Es lo único, que aparte de cuántos problemas, lágrimas, golpes, espinas, cuando te sientes que ya no puedes nada, que te sientes ya, mejor dicho, que tu vida la perdiste, y logras a respirar, y tu familia sabe que estás bien. Esto solo es Dios, solo Dios, ¿me entiendes? Y es un milagro de Dios,
no sé cómo explicarlo, no sé, perdón. Milagro de perdón, Dios. Sí, perdón. No, sí, te Sí, explicaste. porque la historia, recuerdo que cuando nosotros corrimos y llegué, todo cambió. Él me dijo, este es el río, yo confié en el oficial. Y me dijo, dije yo, gracias Señor, yo estoy acá por todo lo que pasé y no sé dónde vaya y quiero me sigas cuidando donde quiera que vaya. No tengo familia ya, no sé quién, si me van a recibir, no sé cuál es el proceso, ya pasé esto, no perdí la vida. O sea, tú llegas a Estados Unidos sin nadie que te estuviera esperando acá. Y entonces llegamos, pasé el río y cuando pasamos el río nadie, le digo yo, ¿y ahora? Yo nunca dudé, le digo, mire aquellas veredas, brechas por todos lados, y le digo a ellos, caminemos, démosle, y todavía nosotros corriendo sin agua. ¿Cuánto tiempo estuviste desde que cruzaste hasta que estuviste caminando esas veredas? Caminamos 4 horas, donde otra gente en el río los agarra, nos llevan en vehículos y todo eso. La inmigración de Estados Unidos, Inmigración de Estados Unidos los estaban viendo en un globo allí, que nosotros íbamos caminando y a lo mejor se estaban riendo y todo eso. Y luego cuando de repente un carrito así, de esos 4x4, una moto, ¿cómo le dicen? los quads. Ajá. Ujú. Dice, ¿van a seguir caminando o necesitan vehículo? Y ese sí era un oficial de Y inmigración. entonces me dice, o quieren, me dice, que los mande de nuevo para atrás. No, son bromas, dice, aquí son bienvenidos a Estados Unidos. Sí, porque cuando tú entraste todavía estaban dejando entrar, que esto, Sí. para futuro, los que vean este video, van a estar un poquito como confundidos. Para enero del 2023, la administración de Biden estaba recibiendo con puertas abiertas, con muros abiertos, debo decir, a cualquier persona, o no debería decir a cualquier persona, pero a millones de inmigrantes. Eso hoy no es lo mismo. Y por eso el oficial de inmigración te dijo que si se iban a entregar, ¿verdad? Ujú. Y entonces me dijo, bueno, ya llevaron una camioneta. Dice, no, aquí. Él llevaba algo como nosotros le decimos termo atrás en el cuadraciclo. Y nos dio agua y nos dio un sándwich cada uno. Hambre había, ¿no? Y llegó la camioneta, la patrulla, nos echaron a la patrulla y dice el oficial, siéntense cómodos, bienvenido a Estados Unidos. Dice, cuando miramos las verjas, el muro. Y ya ahí, ya de por sí ya comenzaron a quitarnos todo. Yo ya no traía nada, nomás que me quitaron fue los cordones de los zapatos, zapatitos que por debajo tenían hoyo en la planta del pie, y me dijeron que lo zumbara ahí. Y llegó un oficial y me llevó unos zapatos americanos, por cierto, no sé, casi para 2 pies. Y bueno, me llevaron a la migración, y ahí comienza otra nueva historia, donde no tenía quien me recibiera. Otro oficial me soltó, me dijo, vete, que tú qué puedes hacer en Miami. Me dijo, alguien no recibió a una persona, pero ya tenía 17 días de estar en migración. Todos se iban y yo quedaba en la cárcel recibiendo nuevos. Y Porque todos se iban, tenían sus familiares claro, para que claro, los recibieran. y yo no. Y esa es otra realidad. Y otra realidad difícil que muchas personas no saben, que muchos de estos inmigrantes que entran a Estados Unidos y a otros países del mundo lo hacen arriesgando sus vidas sin saber qué les espera al otro lado. Y muchas veces sin tener a nadie que los reciba, simplemente por el desespero y la ilusión que muchas veces tienen, o la esperanza de tener una vida nueva, una vida diferente por lo menos, con algunas oportunidades. Y Entonces 17 días y sí, te dejan estar salir. ahí, y llega el oficial y me dice, no, ya entonces ya había agarrado confianza conmigo, me mandó para los baños a limpiar y eso. Y yo con el mismo pantalón, la misma camisa y eso, entonces me ponían las cadenas, porque inmigración en ese tiempo le ponían las cadenas en los pies y ya me sacaban para allá. Se quitaban las cadenas y volvía de nuevo a la celda, sin cobija, ahí sin nada, solo el piso, sin nada. Solo me habían dado un papel de ese brillante para el frío.
Y De aluminio. llegó el oficial y me dice, Julio Adán, yo soy oficial, le digo, ven para acá, me dice. Me dice, hay una persona, me dice, en Miami, ¿te quieres para Miami? Le digo, si me sacas de aquí, lo que quiero es irme. Te voy a mandar para Miami, dice, hay una persona que no recibió, me dice, a otra persona. Entonces me dice, él te va a recibir. Pero en esto no me daba cuenta que quién era la persona. Me hicieron los papeleos y ya me pusieron el grillete. ¿Y quién era la persona? Un oficial. Amigo de él me recibió, otro oficial. Yo pensé que era algún señor que iba a recibir a otra persona, no, un oficial. Me recibió y ahí me sacaron para afuera, para donde le daba yo. No conocía. Entonces una señora me dijo, mira, aquí que te vayas para un centro de rehabilitación de eso, de la iglesia. Me fui para ahí. Me dieron un plazo de un mes completo para que me presentara a Miramar. Y llegué ahí, 8 días ahí, hasta que, ¿cómo hacía? No podía, ¿cómo iba a viajar para Miami? En bus, me decían en bus, pero necesitas $300 para irte en bus. Me tocaba ayudar a la cocina, repartir la comida a todos los que estaban ahí. Yo miraba que todos salían y todo eso, entonces me dijo el señor, voy a pegar una cerámica, vamos a pegar una cerámica aquí, que es el piso, porcelana. Le digo, ¿cuánto pagan por eso? Me dice, no sé, me dice, creo que vale $26 el albañil. Van a buscar a alguien para que la pegue. Le digo, yo se las pego, si me compran las herramientas. Y eran 146 metros cúbicos. Y lo pegué en 2 días. Y la muchacha de ahí me dice, mira, me dice, te ganaste $940. Y bueno, por sí, pues yo ya estaba, pero contentísimo, adentro de Estados Unidos. Y ya mi primer teléfono, que ahí la muchacha de la recepcionista ahí, me fue a comprar un teléfono con una línea y todo eso, ya con mi gente, mi familia. Y la noticia de ella, mira, el banco ya cobró los réditos, no tenemos para pagar y ahora hay que vender la moto de tu hermano para pagar ya, porque hay que pagar los ¿cómo se llama? Intereses. Los intereses, exactamente. Y aquella yo siempre he sido, vengo con eso que en la sangre, de frustración, algo. Entonces ya yo no hallaba qué hacer y le digo a la muchacha, ¿qué puedo hacer? Yo tengo que ir a Miami y saber que tienes una corte, estás con un grillete en el pie y estás cuidado, pues. ¿Frustración o Sí, responsabilidad? claro. Y Julio, ¿frustración o responsabilidad de que no, tu responsabilidad, familia... ambas las dos. Porque frustración porque tengo la familia allá que los van a sacar. ¿Dónde van a dormir? En la calle. Mi mamá, una señora ya de edad, mi papá, mis niños, dejó a mis niños pequeños y que todo el tiempo he visto por ellos y viven con mi mamá. Entonces soy como madre y padre para ellos. Entonces, de ahí me dice la muchacha, voy a conseguirte un vuelo y a ver cuánto te sale. Y el único vuelo que había era de $470 a Miami. Ya me vine para Miami. ¿Para dónde le daba en el aeropuerto? Esa es la otra historia. Bueno, algo que agradecido con Dios y porque ya estaba libre, pero también pensando que qué voy a hacer. O sea, viendo con hambre porque me compraba algo de comida, pero no gustaba para todo y tengo que, no sé para dónde le voy a dar, preguntando a una persona, nadie te ayuda aquí, nadie te ofrece nada y eso es otra cosa, vienes aquí, cada quien mira por cada quien. ¿Cómo conociste a Sanit? Esa es una historia que es la misma que ahí vamos a llegar. Entonces vengo al aeropuerto y de ahí llegué al aeropuerto, 3 días en el aeropuerto, durmiendo debajo de las bancas, que creo que si yo voy al aeropuerto, me gustaría ir al aeropuerto y decirles que me den ese video, para mostrárselo a la gente algún día. Que primeramente Dios estoy vivo y decirle, mira, este soy yo, donde estoy durmiendo debajo de las bancas del aeropuerto, muy duro, aquel frío a las 2 de la mañana,
ver que la gente llegan y te abrazan, la familia te llegan, te abrazan y es duro para mí recordar todo esto. Esta es la realidad de lo que viven los inmigrantes alrededor del mundo, cuando están cruzando las fronteras, cuando llegan al otro lado, entre peligros, escasez, tanto emocional, financiera, miedo, que el sentimiento que más mis clientes reportan, miedo, inseguridad, falta de libertad, porque en todo este proceso lo que están buscando es libertad, y cuando estamos buscando algo es porque no lo tenemos. De todos estos sentimientos, ¿qué sentimientos tú me podrías decir que tú experimentaste en todo este proceso entre cruzar todos esos países, que te raptaran, que, ¿verdad?, tuviste que cruzar el río, después no saber cómo ibas a pagar un vuelo, después llegar a Miami y dormir en el aeropuerto por 3 días? ¿Cuáles son los sentimientos que manifestaste durante este tiempo, Julio? Pues soy honesto en decirlo, lo único que uno le queda ahí es pensar que dejaste a tu hijo, tu familia, y ya que reciban la noticia que estás muerta, o que ya no existes, y cómo regresa el cuerpo a la familia. O sea, cómo lo recogen, cómo tú te sentirías, o sea, alguna otra persona que vayan a ver esto, que decidan venirse y están en su país con sus familias, y es algo difícil porque cuando pasó tantas cosas de eso, el sentimiento y más grave es que acordarme yo de mis hijos y mi mamá, que no me despedí de ella, por cierto. Yo no me despedí de mi mamá, me salí así. Y cuando yo le dije a mi mamá, yo me dijo lo mismo, mi mamá, vete porque estás en problemas. Pero ella pensó que yo me había ido a Costa Rica o no me había venido para acá. O sea, que tú me estás diciendo que el sentimiento es de preocupación, pero ni tan siquiera tanto por ti, sino por tu, claro, el terror, por tu el miedo. familia. Sí, el terror y el miedo. Imagina que mi madre reciba la noticia, mira, tal persona falleció en tal parte, ya los niños. Es duro. A base de eso, pues ya las cosas se fueron poniendo más diferentes, gracias a Dios, después. Julio, por cuestión de tiempo, quiero que me cuentes cómo conociste a Zenit. Ok, te voy a resumir esto así, algo rápido. En el aeropuerto, después de los 3 días, conocí a un muchacho, por cierto, nicaragüense. Me dijo que la mamá lo iba a traer, estuvimos hablando ahí, yo le conté la historia, me dijo, no te preocupes, voy a hablar con mi mamá. La mamá no quería, ¿verdad? Porque en mi país así son muchas personas, como en todo país. Claro. O sea, aparte de que están en un país que no es de las personas, son bastante orgullosos y creen que el mundo es de ellos. Y O simplemente a veces no pueden ayudar. tal vez sí las personas pueden ayudarte. Hay cosas que son difíciles en el momento, pero tal vez como seres humanos tenemos, y un compatriota, un hermano tuyo, puede decir, mira, te voy a ayudar en esto, te voy a recomendar a alguien, ¿me entiendes? Y llegó la muchacha y me dijo, voy a hablar con mi mamá. La señora me dijo, no te preocupes. Llegó la señora y me dijo, no te preocupes. Me dieron un bolsón así, me llevaron a su casa, me dieron de comer, y un bolsón grande, me dieron... ¿Y esta señora dónde salió? De Jayalía. Por eso, O sea, ¿cómo la andaba conocían? trayendo al muchacho en el aeropuerto, que también venía, por cierto, él vino con visa. Okay. Y... O sea, esa fue tu primera angelito. Sí, exactamente. Y bueno, aparte del oficial que nos soltó, el otro que me sacó de migración, porque me hubieran deportado para Nicaragua igual. Ya había contado mi historia de ellos y todo eso. Pero
me dijo en la casa de ella, conozco un lugar que se llama Homestead, que puedes conseguir trabajo en agricultura. Y me dice también, tengo muchas amistades. Comenzó a llamar y dio con una muchacha que conocía a un señor que se llama Giovanni, por cierto. Muy Y bueno. Homestead es un sitio aquí en Miami que está repleto de agricultura. Y para aquellos que no entienden la inmigración, hay trabajos aquí en Estados Unidos, como la agricultura, como la limpieza, como los restaurantes, de meseros, de busser, de lavaplatos. O sea, hay tantos trabajos que el americano no necesita y no desea hacer, que si no tuviéramos inmigrantes, estaríamos sentados en restaurantes o en las casas sin que estas personas estuvieran, ¿verdad?, sin recibir nosotros ese servicio. Porque la inmigración es necesaria. Y es algo que, ¿verdad?, tiene que quedar claro. Sí. Y por eso a ti te llevan a Homestead, para que trabajes Y me llevaron a la agricultura. donde el señor Giovanni, un cubano. Él estaba poniendo una venta de animales avícolas. Me dijo, necesito a alguien que me cuide aquí, que me ayude a vender. Te voy a comprar un trailecito para que tú vivas ahí. Lo compró. Y bueno, yo contento, agradecido con las señoras, y se desapareció. Nunca más volví a saber de ellos, de los que me ayudaron del aeropuerto. Y bueno, estuve ahí, pero de ahí yo he sido así, que me gusta platicar algo así con personas, y él me dijo, si quieres conseguir trabajo por otro lugar, pues es cosa tuya. Comencé donde una señora que necesitaba que le chapearan, y me dijo, ¿por qué tú no te dedicas a chapear a ver si encuentras casa? En una bicicleta, me consiguieron una bicicleta regalada y comencé a chapear, así. De ahí llegué. Y chapear, para los que nos están viendo, ¿qué? Es Cortar la grama. cortar la grama. Cortar grama, componer los árboles y todo eso. Jardinería. Jardinería, Otro trabajo. claro. Que valga ¿verdad?, la aclaración, no es que solamente estos trabajos son los que los inmigrantes sabemos de el otro tipo de inmigrante que es totalmente necesario en el área médica, en el área de tecnología, que traemos muchos indios, muchos asiáticos de otras partes del mundo, Estados Unidos, para también estos empleos. Porque todas, ¿verdad?, estas posiciones son necesarias, y muchas veces los americanos no tienen o la preparación de estudios, de experiencia en el área médica y tecnológica, o no tienen el interés en otras áreas de empleo, como ya dije, en jardinería, limpieza, restaurantes, entre otros. Sí, como yo he hecho muchos trabajos, y entonces digo yo, bueno, yo vine aquí a este país a trabajar, ya tengo que ver por las cuantas cosas hay. Comencé con una bicicleta, y recuerdo que había una amistad ahí, se llama Raúl, por cierto, muy buena persona también, de Guatemala. Me prestó su carro, me dijo, mira, yo tengo una camioneta ahí, si quiere ocúpala, echarle gasolina, no hay problema. Y comencé a hacer casas, y iba ahí. Y luego me buscaron donde una familia ahí de una señora, no recuerdo el nombre, que necesitaban a alguien que alquilara un terreno para poner plantas. Se llama Raúl, el que alquiló, que fue el que me prestó la camioneta. Le dije a él y fue. Lo alquiló él, comenzó a poner plantas y a vender plantas, a negociar, se llama nursery. Y él me vendía las plantas a mí, le ayudaba a él, y así. De pronto un día Sandy llegó a buscar una planta, me parece fue, ¿no? Yo fui a comprar plantas y estaba hablando con Raúl, y de momento él me contestó algo de unas plantas y me siguió hablando de las plantas, y yo seguí preguntándole y él me siguió hablando de plantas, y yo estudié agronomía, y yo dije, pero ¿qué tú haces aquí? Y me dice, no, yo estoy acabado de llegar. Le digo, pero tú tienes estudios de esto. Y me dice, sí, yo soy ingeniero agrónomo. Y digo, sí, porque de la manera que me estás hablando, pues se nota que tú tienes una preparación formal. Digo, pero ¿qué estás haciendo aquí? Y me dice, no, yo estoy aquí haciendo lo que puedo. Y yo dije, pero te hay que ayudarte entonces. Entonces ahí nos hicimos amigos, y entonces ahí yo le dije, me dijo que él estaba yendo donde una abogada. Fue donde esa abogada,
fuimos, estábamos pagando por el servicio de abogada y la abogada no estaba trabajando lo que le decía. Desde el principio yo le dije, yo conozco una abogada que sé que es muy buena, yo la sigo y le he enviado clientes, yo no la conozco personalmente, pero yo le he enviado a gente y la sigo. ¿Y quién era? Licenciada Melissa Contreras. Y yo digo, ella se llama Melissa Contreras. Digo, ¿te puedo conseguir el número de teléfono? Me dice, no, pero es que ya yo tengo una abogada. Y yo le digo, pero bueno, no lo puedes cancelar. Y me dice, no. Bueno, pues siguió para hacer el cuento largo o corto, siguió con ese abogado, pero no le resultó. Yo le dije, te dije desde un principio, vamos donde Melissa. Llamo y aquí estamos. Llegamos y aquí estamos. Y aquí estamos. Entonces, ya tú tenías un asilo pendiente cuando llegaste en enero del 2023 ante el Centro de Inmigración. Vamos a entrar a lo que es el proceso. Cuando llegaste a donde mí, ese asilo estaba pendiente, pero ya te habían enviado a corte. Y tenías para marzo del 2023 ya una corte, o sea, una audiencia programada. Y cuando nos reunimos, yo te recomendé suplementar el asilo porque muchas veces, inclusive abogados, notarios, las personas que se ponen a llenarlos por sí solos, someten estas solicitudes de asilos, como yo les llamo, en esqueleto. Solamente la forma, pensando, déjame someterla para poder solicitar mi permiso de trabajo. Sin embargo, los asilos se deben de someter desde el comienzo de manera correcta. Porque si ocurre, como le ocurrió a Julio, que los transfieren a corte, usted a lo mejor llenó eso muy general y no va a tener la oportunidad, a menos que vaya un abogado que sepa lo que está haciendo, como hizo Julio, para suplementar su asilo, para colocar argumentos escritos que defiendan su solicitud. Que eso fue lo que hicimos en el caso de Julio. Él ya tenía su asilo sometido, suplementamos el asilo, el juez nos solicitó contestaciones, lo que le llaman los pleadings, que contestáramos los pleadings, se contestó y a los 150 días, porque a él ya le habían, o sea, tú solicitaste tu asilo, pero no le dieron, cuando transfirieron el caso a corte, no le colocaron lo que se llama, ¿verdad?, en el campo legal, el reloj a correr, a transcurrir tiempo, esos 150 días para que el solicitante de asilo pueda solicitar su permiso de trabajo, no comenzó a transcurrir, lamentablemente. Sin embargo, ya cuando hicimos el suplemento, logramos que comenzara el reloj y ya meses luego pudimos solicitar su permiso de trabajo, que realmente era lo más importante para él en esos momentos. Y hoy, muéstralo si quieres, Julio. Hoy, Julio tiene su permiso de trabajo. Aquí está su seguro social para que pueda, ahora sí, legalmente trabajar, poder tener una vida legal aquí en los Estados Unidos y sobre todo tener paz mental, que es lo que tanto los inmigrantes que están aquí en los Estados Unidos necesitan. Porque con paz mental y salud realmente se obtiene de todo. Sin paz mental y sin salud, y lamentablemente la paz mental sabemos que afecta a la salud. Así que, Julio, felicidades por ese permiso de trabajo. Y felicidades a Sanit, porque Sanit ha hecho una gran parte aquí apoyando a Julio también. Claro. Quiero decir algo para las personas que están en este proceso. A la licenciada le debo algo que aprendí, bien importante, que tiene que ver con la paciencia y la tolerancia que hay que tener, porque en ese proceso, especialmente la persona perjudicada o la persona que está en el proceso, se desespera y hay que tener mucha paciencia. Y fue bien difícil con él porque él se desesperaba mucho y me transfería esa desesperación, y entonces yo venía donde la licenciada y su personal de una manera que muchas veces no fue la más correcta porque fue desesperante y frustrante, y ellos tienen un procedimiento a seguir
Y hay que tener mucha paciencia, mucha tolerancia y sobre todo tienen que confiar ciegamente en lo que ellos le están diciendo. Y tener simplemente paciencia. No lo que tenía él y lo que me pasó y lo que yo no tuve y que le transferí a ellos. Y con mucha, nosotros en Puerto Rico decimos mucha vergüenza, le pido disculpas a ella por todas las veces en que llamé agresivamente y solicitando y demandando que por qué no ya, es porque todo tiene un procedimiento. Y últimamente pues he escuchado que hay casos que son de muchos años atrás que todavía están sin verse. Y él es afortunado porque conozco de personas que llevan 10 años y todavía no tienen esto, ni eso que está ahí. Paciencia y tolerancia. Te agradezco, mira, esas palabras son de oro. No te tienes que disculpar porque yo entiendo, Zenith. Y cuando hablamos, ¿verdad? Hablamos varias veces. No eres el único, no son los únicos. Las personas se desesperan porque de esto depende su vida y la de sus familiares. Y nosotros lo entendemos. Yo me he entrenado mucho para entender el comportamiento de ustedes y entreno a mi equipo para que puedan entenderlos y puedan trabajar con ustedes, porque al final nuestro trabajo, nuestra misión es que ustedes puedan lograr lo que hoy se logró. Uh-huh. Y si nosotros nos dejamos envolver o no estamos preparados para trabajar con el componente emocional, que eso lamentablemente le falta a muchos abogados y a muchos profesionales, punto. El componente de inteligencia emocional. Ese es el trabajo que nosotros tenemos, conocer la ley y poder, como tú dices, cuando ustedes manifiestan sus preocupaciones y su desesperación, poderles recordar la paciencia, la tolerancia y poderlos motivar a que continúen, porque muchos de estos procesos, si se dan con las personas incorrectas, a lo mejor el abogado también se siente desesperado y dice, no, pero esta persona no está apreciando lo que estamos haciendo. Uh-huh. Y ustedes están en ese proceso, pero nosotros estamos en este otro lado, en donde entendemos por qué ustedes están así, ¿verdad? Y te agradezco mucho. Tienen que tener paciencia. No, y es que, licenciada, no es fácil también. Yo entiendo y a veces pues yo digo, yo sé que la encabé y pues mil disculpa por cuantas cosas, pero en el transcurso del tiempo, que a medida que va pasando los días te das cuenta que tienes una cosa que cumplir, tienes que pagar, tienes que la familia... Las deudas no esperan. Claro, y entonces hay otra, disculpa, Sanit, por ejemplo, en mi parte te das cuenta que allá sabes que ya te reconocen por lo que eres, aquí puedes tener un título, puedes tener lo que sea, y si no tú no das la experiencia, no das a probar lo que tú sabes, nadie te contrata. No, por no tener esto, Sanit. Que también mucha gente aquí, desafortunadamente, siendo migrantes, también se aprovechan uh-huh. de eso y los utilizan, no le pagan, los ponen a trabajar y no le pagan. Y ahí es que entra la desesperación de ellos. Uh-huh. A él no le pagaron, a él un señor lo tuvo encerrado trabajando y no le dejaba salir, estaba como preso y se tuvo que escapar. Uh-huh. O sea, ¿y qué estabas haciendo en ese trabajo? Cuidando a los animales. Ese señor, el primero, él se tuvo que escapar y no le pagó. Estuvo un mes trabajando. ¿Te secuestró? Sí, estaba secuestrado porque no lo dejaba salir. Y tampoco tenía dinero para irse. Y no le pagaba tampoco y se tuvo que escapar. Sí. Entonces, yo le digo, ese señor es reportable a la policía o a quien sea porque lo está utilizando. Es detención ilegal. Todas estas cosas le pasaron. Si ustedes ven en algún momento o creen tener conocimiento de alguien, o si usted mismo, ahora mismo, está viendo este video y ha sido secuestrado, o piensa que ha sido secuestrado, porque esa es la cuestión de las tratas de blanco y de la esclavitud que hoy en día existe todavía. Existe. Y este es un caso, un ejemplo claro. Y si son familiares o conocen a alguien, den parte a las autoridades para que podamos minimizar esta situación. Porque empleadores que utilicen la vulnerabilidad de un inmigrante, así mismo como hay otras personas que utilizan la vulnerabilidad de un anciano, de un niño, deberían de pagar por eso.
y sepan que ahora mismo hay unas protecciones que se llaman la visa U y la visa VAWA para todo inmigrante que ha sido víctima de ciertos crímenes, incluyendo la esclavitud. Y usted podría, si da parte de las autoridades y fue víctima, obtener una protección e inclusive un permiso de trabajo. Y mejor aún, o sea, lo más importante, que esas personas que están haciendo eso no lo continúen haciendo. Porque por eso lo hacen. Escogen estas personas, ¿verdad? Estas víctimas, porque saben que no van a dar parte a las autoridades, muchos de ellos. Así que es importante que ustedes den parte a las autoridades y gracias por mencionarlo, porque siempre que yo encuentro una situación así, me interesa que la audiencia lo sepa. Sí, yo recuerdo cuando salí de ahí, me dijo que me fuera. O sea, que aparte de que yo le ayudé 3 meses, no me pagó. Y fui a dormir 3 días a un campo, debajo de unas matas de banano. Cuando... ¿Y no te pagó nada? No. 3 meses Y trabajando. me corrió, porque yo fui a la iglesia. La primera vez. Y la segunda vez me llamó la atención, me dijo, te vas de aquí. Así me dijo. Me fui. Imagínate. Y no, y cosas pues que le suceden a uno, porque bueno, hoy en día pues, aparte de que si no tienes la experiencia, aquí sufres en trabajo. Si tienes la experiencia, pues puedes Lo dar bueno tu es que tú experiencia. tienes buena Claro, experiencia. Comencé a trabajar, luego me despedicé de eso. Incluso, yo he andado por todos lados. Puedo mostrarles aquí. Soy miembro de la Asociación Campesina de acá de la Florida. Tengo mi licencia de conducir. Miembro de la Asociación Campesina. Miembro de la Asociación Campesina de la Florida. De la Florida. ¿Qué significa esto, cada mes yo tengo la carta de la Universidad de aquí en la Florida. Una carta que me dieron. Cada mes yo voy y les imparto taller a todos los campesinos para las enfermedades de planta, para cómo cortar un árbol, cómo sembrar, cómo cultivar, todo lo que... Y sobre eso, la experiencia mía sobre ingeniería civil, que sé bastante, no por el título, ¿verdad? Porque es un cartón, sino la experiencia. He estado aquí, aparte de que cuando comencé, digamos, cuidando aves, luego en jardinería, después impartiendo talleres, cortando árboles, que incluso pues a mucha gente lo hago. En 2 años, gente. Sí. En 2 años él ha hecho como 7 trabajos. Sí, digamos, ya me conocen la gente, hasta en la ciudad, cuando les reparo el agua de la ciudad, que una tubería de la ciudad, un personal americano no se va a llegar con una presión de cientos de miles de potencia de presión, yo se los hago. Trabajos que alguien puede decir no es fácil, cortar una tubería de sewer. Eso es la agua negra de todos los baños inodoros, con suciedad de todas las personas, de todo el condado, de todo el como se dice, el estado de Miami. Te felicito, estar Julio. aquí hasta la cintura, porque por un compromiso y por ser alguien, como digo, responsable hacia su familia y hacia lo que tiene que hacer. Por eso hay veces, pues aquí, yo le he dicho a Sanid mil disculpas por si las cosas que te debo, y voy a estar súper agradecido toda mi vida, porque no voy a terminar de pagarle por todas las ayudas que me ha hecho él. Pero surgido casos de que tengo que primeramente haber liberado a mi familia, mis hijos, porque no tenían dónde estar. Y luego, pues, aparte de eso, siempre que agradezco la palabra, como que me dijo él y lo que acaba de decir, tienes que ver por ti, porque si tú no miras por ti, o sea, la paciencia, no vas a hacer nada. Y pues eso me ha llevado bastante en este país al éxito, y también trabajar porque no me... digamos, enfrente nunca le he tenido miedo a la migración. He estado dentro de la policía haciéndoles trabajo a ellos, mandados y todos me dicen, llegó el técnico, pues no saben que estoy sin esto. Ya lo voy tiene. Voy a aclarar algo que él trató de decir.
él muchas veces se preocupaba demasiado por la familia que tenía allá. Y yo le decía, es que el dinero que tú estás ganando lo necesitas para hacer tu proceso de migración. Tú no puedes usar el dinero que necesitas para tu proceso de migración para enviárselo a tu familia. Que mis niños tienen que comer, que mi mamá tiene que comer. Digo, tranquilo, ellos no se van a morir de hambre. Tú necesitas tu dinero para esto. Y él se enojaba conmigo. Y yo le decía, si tú no estás bien, ellos nunca van a estar bien. Así que la prioridad para el migrante es arreglar su proceso de migración y luego atender su familia en su país. Porque si tú no estás bien, te van a deportar y entonces nadie va a estar bien. O sea, tú estás hablando de prioridades. Exacto. Prioridades. Porque en la vida tenemos prioridades. Sí, todos los proyectos tienen prioridades. No, es que la verdad es la verdad. Lo que él dice es la pura verdad. Porque hay que ver para todos también, si los que miren este video, es muy importante ser legal donde quiera que vaya, en cualquier país. Porque digamos, yo he ido a Georgia, Atlanta, ¿no? Georgia, ¿verdad? Sí. Sí. Todo lo que es para el norte, ¿verdad? Sí. Los Cayos, West Palm Beach, eso es largo, todo largo. Y todo el tiempo me para la autoridad, aquí está, licencia, mi pasaporte, aquí está. Sí, aquí está el documento que me respalda, o sea, de migración, aquí está. Ok, sí, está bien, no hay problema. Siempre, donde vaya, legal. Porque hay cientos de migrantes, de compañeros que de mi país o de otros países, igual que somos emigrantes, o sea, tienen miedo. Un miedo a la autoridad, y a la autoridad más bien, ellos si buscan la legalidad, más bien te acogen. O sea, el miedo lo hace perder a uno, y no es así. ¿Cuánto he visto yo que se han deportado a mi país? ¿Por qué? Porque tienen 3 años, 4 años, y no quieren hacer un documento, no quieren buscar un abogado, quieren trabajar, y se corren de la autoridad, y quieren estar más tiempo aquí, pero los agarran, los deportan, y no tienen nada en su país. ¿Por qué? Por el miedo. Porque por no buscar algo legal, no buscar un abogado, un asesoramiento. Y esto es muy importante para mí. Tienes toda la razón. Aparte de lo que, de verdad, de las ayudas y todo esto, pues agradecido y muchas gracias. Y Sanit, adiós. Gracias, licenciada. Y gracias. Vale, Yo estoy muy feliz y muy satisfecha de que tú obtengas lo que necesitabas, y más que todo te quiero felicitar porque así como tú dijiste, la legalidad es importante. Sin embargo, te puedo decir que yo he tenido clientes que tienen la legalidad, mas no tienen un elemento muy importante que tú tienes y que yo les estoy invitando a ustedes que desarrollen. Y es el hambre de continuar, las ganas de continuar. Y eso es mental. Y yo puedo entender que muchas veces cuando enfrentamos varios obstáculos, nos podemos comenzar a crear estas historias de que qué difícil, hasta qué imposible. Pero si mantenemos el por qué llegamos aquí a los Estados Unidos, por qué estamos haciendo esto, logramos traspasar esos obstáculos y mantener, como dijo Sanit, la fe y movernos, continuar. El ritmo, siempre. Mantener el ritmo y continuar. Que cuando no tenemos la certidumbre externamente, tenemos que aprender a crearla internamente. Y eso es aquí, en nuestra mente. No hay de otra. Muchas veces estamos esperando, como Sanit Julio tuvo la oportunidad de conocer a Sanit y tiene muchas personas, ¿verdad?, a través del tiempo que le ayudaron. Sin embargo, yo te apuesto que todas esas personas que tú atraíste a tu vida es por la energía que tú emanas. Cuando tenemos fe de que vamos a lograrlo, aun cuando nos desesperemos, aun cuando dudemos, siempre nos encontramos las personas, las situaciones adecuadas para llegar ahí. Y por eso es que no nos podemos
perder del camino y como dijeron ellos bien claramente, prioridades son prioridades. Muchos inmigrantes llegan aquí porque quieren ayudar a sus familias, la mayoría van a llegar aquí porque quieren ayudar a sus familias. Sin embargo, tienen que tener la prioridad clara de que tienen que conseguir su estatus migratorio, porque con su estatus migratorio pueden lograr muchísimo más. Que a veces queremos poner el burro frente a los de la carreta, ¿qué dicen? No, en la vida, en todo hay un orden, y cuando tratamos de cambiar el orden, nos atrasamos nosotros. Y el orden con inmigración, definitivamente, como él lo dijo, es la legalidad. Busquen asesoría legal, hagan sus documentos con alguien que sepa cómo hacerlo para que puedan lograr ayudar a su familia, lograr su estatus legal. Todo lo que vinieron a buscar depende de esa legalidad, realmente. Y de la mentalidad correcta. Para ser un inmigrante exitoso necesitamos tener una mentalidad enfocada, aun cuando las circunstancias externas digan lo contrario. Usted es el que crea sus circunstancias, recuérdelo. Te agradezco, Julio. Tengo una preguntita más para ustedes. Sí. ¿Cómo encontraron el servicio de la firma? ¿Qué le dirían a las personas que están mirando? Bueno, el personal es excelente. Tienen especialmente Mayra y Lilian. No solamente son muy profesionales, tienen mucha paciencia, te hacen sentir parte de la familia, te hacen sentir con esa confianza de que tú les entregas tu vida y confías todo en ella. Y esa parte es bien importante. Ese calor humano que tienen. Esta Lilian te trata con un cariño, con una amabilidad, con amor. Te sientes amor. Te sientes en paz entregándoles el caso a ella y te sientes con la confianza de que estás en un lugar como si estuvieras en tu casa. Y también la licenciada, porque hay personas que piensan, no, es la licenciada. No. Ella es un ser humano tal cual la ven. Es cariñosa, es accesible, es dulce, es lo que ven, es tal cual, no tiene dobles. Es un ser humano especial y su personal también. De verdad que así se van a sentir. Yo la conocía porque la escuché una vez en un programa radial y recuerdo que yo dije, ella es puertorriqueña como yo, porque el acento. Y entonces yo dije, pero ¿por qué ella está trabajando en migración? Si nosotros en Puerto Rico, nosotros nacemos americanos y ella tiene esa sed de ayudar a los migrantes de donde le nace. Y entonces ella explicó en ese momento que ella vivía en un estado donde, en Arizona, en una de las fronteras. Exacto, donde estaba la frontera, y ella vio el trabajo que pasaban los migrantes, que nosotros puertorriqueños afortunadamente no lo pasamos. Y entonces ella se envolvió en esa magia, en ese deseo de ayudar a los demás. Que a mí me pasó cuando vine a Miami, que yo decía, qué raro que ellos pasan por esto y yo nunca pasé por esto. Entonces ahí uno se contagia de la necesidad del migrante que no tiene esos documentos que nosotros tenemos. Entonces uno desarrolla una empatía y un amor por ayudar a los demás, que es lo que yo estoy haciendo con él y es lo que ella hace constantemente con todos ustedes. Gracias, Ani. Qué hermosas palabras, de verdad que me conmueven. Es inspiración, porque es lo que tú eres. Gracias, de verdad, gracias. Sí. Es algo muy, muy bueno y pues agradecido como siempre, porque son muy amables todos y es lo que quería decirles antes, un poquito atrás, recordarles siempre. Los abogados no te van a lastimar, no te van a morder y algo, hay que buscarlo, o sea, que siempre las cosas legales lo van a llegar al éxito. Incluso, bueno, yo les puedo decir, no por halago de otra persona, sino en sí mismo, que me siento muy agradecido por lo que soy. A Dios por la bendición, la sabiduría. Por cuántos trabajos yo he hecho en este país sin tener esto. Imagínate ahora teniendo esto. Mañana tú le entregas tu permiso de trabajo. Ya te habías comido la mitad del mundo, ahora se come la otra mitad. Diferente completamente. Y no, pues agradecido. Muy bien, Julio. De verdad, felicidades. Has hecho un tremendo trabajo. Ahora yo sé que con ese permiso de trabajo vas a hacer
aún más. Lo Sí, mejor claro. está por venir. Lo mejor está por venir, así mismo. Sí, Por muchísimas eso siempre gracias. digo, el tiempo de Dios es perfecto. Todo pasa cuando tiene que pasar y lo mejor está por venir. Les agradezco. Gracias, Anit. Gracias, Mucho Julio. gusto. Gracias. Gracias a ustedes por ver este testimonio tan hermoso y a la misma vez tan comprometedor, porque realmente tenemos muchos testimonios. El tuyo ha sido uno de los más comprometedores por lo completo y por la historia que recoge muchos componentes de inmigración y de lo que pasan, ¿verdad? Las personas que deciden obtener una oportunidad en otro país y no saben a lo que se van a enfrentar.